Jóvenes, espero que se encuentren muy, pero muy bien. Muchas gracias por acompañarnos en una nueva sesión de preparados de Preuniversitario UC. El día de hoy nos acompaña una profesora de física, la profesora Virginia Ortiz. ¿Cómo estás, Virginia? Hola Omar, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos nuestros estudiantes que están ahí en las redes sociales conectándose a este equipo. Muchas gracias, Virginia. Bueno, les comento un poco, chicos, chicas que nos están viendo a través de la plataforma de Instagram y de YouTube en esta nueva sesión de preparados de Preuniversitario UC. La profesora Virginia es una colega a la cual yo estimo mucho, le tengo mucho cariño. Profe Virginia, cuéntenos por favor un poco de usted, dónde estudió, cuántos años lleva con nosotros, cuánto tiempo lleva con nosotros en nuestra institución, algún hobby por ahí de repente, para que nuestros estudiantes la conozcan un poco más. Cuéntenos. Mira, además de ser una amante de las sopas y humana de un gato, yo estudié en la Universidad Católica, soy licenciada en Ciencias Naturales y Matemáticas, pero la verdad es que casi toda mi vida profesional la he hecho en el mundo de la educación, desde el 2015 que estoy trabajando eh, en preuniversitario, colegio preuniversitario, y en el preuniversitario UC desde este año, eh, pero muy, muy contenta de integrarme a este maravilloso equipo y este universitario que tiene tantas instancias para nuestras y nuestras estudiantes. Muchas gracias a ti, Virginia. Bueno, entonces, ¿qué nos tienes preparados para el día de hoy? ¿Qué nos trajiste para esta instancia? Cuéntanos. Sí, la idea es que hoy día conversemos un poquito sobre la nueva PAES de física y en particular que hablemos de las preguntas de habilidades científicas que hace un par de años se empezaron a incorporar en esta prueba de admisión a la educación superior. Y yo vine preparada para esta instancia, así que si el director me lo permite, voy a compartir pantalla. Perfecto, dale nomás. Perfecto, se ve súper, súper bien. Antes de comenzar, Virginia, jóvenes, recuerden que estamos recibiendo sus consultas para que puedan participar en esta sesión de preparado de Universitario C, esta vez con el área de física a cargo de la profesora Virginia Ortiz. Recuerden enviarnos sus consultas a través de Instagram y a través de YouTube. Eso, muchas gracias. Súper. Muchas gracias, Omar. La idea es que, como dice ahí, hablemos en particular de la prueba de física. Y primero, lo primerísimo es hacer un barrido, pero muy rápido, de cuáles son los contenidos que se evalúan en los módulos de física. Los estudiantes se inscriben para dar la prueba de ciencias. En esa prueba de ciencias hay algunas preguntas que corresponden a física, otras a biología y otras a química. Y de paso, invitarlos a todos y todas nuestras estudiantes a que se atrevan a entrar a la página del DEMRE, se familiaricen con los documentos que publica el DEMRE. Ahí hay un QR que los va a llevar a los temarios del DEMRE, no solo de ciencias, sino que de todas las pruebas van a poder también revisar modelos de pruebas anteriores, un montón de cosas, pero Ujú. para que estén siempre atentos a lo que ahí se publica, porque es la información Súper oficial. importante. ¿Ya? De esa Eso es información oficial, súper importante. de esa información oficial, aquí hicimos un resumen de los contenidos. No van a encontrar esto en el temario del TEMRA porque aquí está resumido, pero muy a grandes rasgos, qué es lo que entra. Y respecto a años anteriores, hay hartos cambios en el temario, hay hartos contenidos que quedaron afuera. Eh, el contenido de física históricamente o desde hace muchos años que se divide en cuatro ejes. El primero es el eje de ondas, que se evalúa tanto en el módulo común de física como en el módulo electivo y en el módulo TP. Eh, ese eje, como les decía, casi no tuvo cambios. Se pregunta todo lo relacionado con fenómenos ondulatorios, luz, sonido, formación de imágenes. Entra ahí también lo de onda sísmica, herramientas tecnológicas que ocupan fenómenos ondulatorios en su tecnología. Ese eje en general no sufrió cambios. Viene más o menos igual. A diferencia del eje de mecánica, que si ven ahí, lo que se evalúa en el módulo común son los contenidos relacionados con fuerza, diagrama de cuerpo libre y leyes de Newton. Y en el módulo electivo, eh, todo lo que tiene que ver con características de los fluidos y presión hidroestática, pero solo en términos cualitativos. Es decir, no hay que meterle número a la fórmula,
se estudia todo de manera cualitativa, vamos a ver un ejemplo después. Quizás alguno de ustedes está echando de menos ahí todo lo que es Sí, pues. MRU, MRUA, ¿cierto, Omar? Cinemática, Eh, sí, hasta la PDT de invierno este año se preguntaba por cinemática, MRU, MRUA, parece que ya no exacto. va. Pero para la PAES de ahora de noviembre, fines de noviembre, esos contenidos ya no entran, así que alivio para algunos que sufrían ahí con las formas gráficas, ¿cierto? Ese contenido ya no. Otro eje que sufrió hartos cambios es el eje de energía, que básicamente nos quedamos con todo lo relacionado con calor, cambios de estado, dilatación térmica, que está marcado ahí en rojo, porque tampoco hay que meterle número a esas preguntas ahora. Em, y en el caso del módulo electivo entra todo lo que tiene que ver con fenómenos climáticos. Y acá esta unidad es bien particular porque todos los contenidos de la física que nos ayudan a explicar fenómenos climáticos y cambio climático se empiezan a preguntar en este módulo. Perfecto. Es algo muy curioso porque, por ejemplo, en biología antiguamente, hasta la PDT, creo, inclusive, sobre todo en la PSU, sobre todo en la PSU, era parte de biología electivo. Ahora como que pasó un poquito al común, pero aquí la perspectiva se repartió, o sea, el contenido se repartió desde perspectivas distintas, ahora está en física. O sea, interesante el cambio que Exacto. propone el DENRE. Competimos ahí con las preguntas de cambio climático, pero tienen enfoques súper distintos, Sí, sí, eso es sí. cierto. Y no sé si echas de menos algo ahí en la unidad de energía, Omar. Sí, echo de menos energía Exacto. mecánica en general, o sea, Salió todo lo que tiene que ver con energía mecánica y teorema de trabajo y energía. Entonces, ese típico problema de la montaña rusa, ese mm, ya no entra, chiquillos. clásico. Era Oh, un lo quitaron. clásico. Era un clásico, sí. Ese ya no entra Ya. tampoco. Y el eje de electricidad también tiene hartos cambios, porque de hecho antiguamente el eje era de electricidad y magnetismo. Ahora magnetismo ya no va más. En el módulo común se evalúa todo lo que tiene que ver con métodos de electrización, circuitos eléctricos, materiales eléctricos, generación de Mm, energía. Y en el módulo electivo entra ley de Coulomb, fuerza electrostática, pero también solo de manera cualitativa. Ya no hay que meterle mm. tanto número, eso es bueno para algunos, algunos van a Sí, estar muy es contentos, verdad. otros no tanto, ¿sí? Em, y todo lo que tiene que ver con consumo y cálculo de potencia energética en red domiciliaria también queda exclusivamente para el módulo electivo. Así que hay harto recorte Así de estamos viendo. contenidos. Harto Vale récord. decir, porque a lo mejor nos están mirando también estudiantes que dan la prueba de TP. Los estudiantes que dan la prueba de TP van a tener una evaluación que contempla solo los contenidos de módulo común. Claro. Sí. Solo módulo común. Se repiten, Ujú. hay más preguntas de módulo común. Claro, sí, cuando menciona módulo electivo son contenidos exclusivos. El módulo electivo mención física en este caso, claro, o sea, como una extensión, por decirlo así. Claro, sí. Claro. Ahí se repite el contenido que se evalúa en más preguntas. Ahora, Me gustaría destacar una cosa, sí, em, que me parece re interesante, es el enfoque científico, ¿cierto? Porque eso es lo que vamos a ver hoy día, ¿no? Porque como que esa ha sido como la transición en la prueba de ciencia, como trabajar más las habilidades so- eh, con el contenido más que el contenido sobre la habilidad. sí, tal cual. Y de Sí, hecho, bueno, estamos frente, quizás algunos se están preguntando por qué hay tanto cambio curricular, no hay que olvidar que venimos de 2 años de pandemia con bases sí, curriculares ajustadas en los colegios, pero tal como mencionas tú, Omar, hace ya un par de años que se están incorporando y cada vez más estas preguntas de habilidades científicas en las que el contenido de alguna manera es el tema central, pero no, la pregunta no está centrada en evaluar si se conoce o no, por ejemplo, algún teorema, si sabe aplicar o no, eh, no sé, alguna fórmula, sino que está más enfocada a el quehacer científico, diría yo. El claro, empezar a pensar como piensa un científico que se dedica a hacer ciencia. ¿Sí? Y toda la en, y razón, en, sí. esa, en esa lógica, em, la prueba ha cambiado harto su estructura y de hecho es lo que viene ahora en el detalle. La prueba de ciencia sigue teniendo 80 preguntas. De esas, 5 son experimentales que no cuentan en el puntaje, pero los estudiantes mientras dan la evaluación no saben cuáles son experimentales, así que
hay que contestarlas todas. Y como les decía al principio, la prueba de ciencias tiene preguntas de biología, física y química. Quienes se inscriban a dar la prueba de física lectivo van a tener que contestar 18 preguntas de biología, 18 preguntas de química, 18 preguntas de física en el módulo común, del contenido del módulo común, y 26 preguntas de física lectivo. Ahora, esas 26 preguntas no son del temario del módulo lectivo, se combinan ambas. ¿Ya? Claro. Pero lo relevante es que las preguntas ya no van a ser solo de conocimiento científico, como se llaman estas preguntas de estilo más contenidista, sino que también entran las preguntas de habilidades científicas. ¿Qué es lo que dice el temario del DEMR? Que entre un 50 y un 60% de las Sí, preguntas del del módulo total. común van a ser de habilidades científicas, pero esa de todas las preguntas, de todas las áreas, ¿sí? Claro. Entre las 18 de biología, las 18 de física, las 18 de química, entre un 50 y un 60 van a ser de habilidades científicas. Eso es lo que dice el temario de EMR. Preguntas más de biología, preguntas menos de química, de física, no sabemos, porque eso está contemplado para módulo común. Pero la lógica nos diría que más o menos 9, 10 preguntas de cada uno de estos módulos van a ser preguntas de habilidad científica. Entonces, un poquito haciendo esa proyección, nosotros tenemos ahí que entre 30 y 38 preguntas van a ser de habilidad científica. Eh, Considerando, antes de que no se me olvide, que lo otro que dice temario de EMRE, que de las preguntas de módulo electivo, entre un 10 y un 20% van a ser de habilidades científicas. ¿Sí? De ahí sale este número, por eso es un rango, entre 30 y 38 preguntas de habilidades Claro. científicas. Y por completitud, entre 42 y 50 de conocimiento científico. Claro. ¿Sí? Ahora, es interesante porque, de todas maneras, independiente de si son de física, de biología o de química, estamos hablando de más de un tercio de la prueba Mm. que son Sí, preguntas de habilidades científicas. es ¿Sí? bastante considerando el marco que tiene esta prueba. La Es un cantidad de montón. preguntas es la más larga, de hecho. Así que. Sí, sí, total. Mm. Y proyectando un poco eso, lo que nosotros calculamos es que de todas las preguntas de física, un estudiante que rinde la prueba de física lectivo va a tener que contestar entre 11 y 14 preguntas de habilidades científicas. Entonces, vale la pena, sí que vale la pena empezar a entrenarse y empezar a entender cómo contestar este tipo de preguntas. ¿Sí? Toda la razón. Sí, absolutamente. Veamos, no sé si te parece, Omar, cuáles son las diferencias entre una pregunta de conocimiento científico y una pregunta de habilidad científica. Por ¿Sí? supuesto, porque hay una cosa muy curiosa que, bueno, me pasa en clase y también lo hemos conversado tú y yo en la oficina, es que eh, las preguntas de habilidad no desconocen el contenido, pero priman la habilidad. Y es como, hay diferencias sustanciales entre un tipo de ítem y otro. De hecho, las preguntas de contenido son re interesantes, se parecen más a las preguntas antiguas, por decirlo así. Claro. Sí, sí. Dale nomás. Y son preguntas, a mí me gusta igual, porque si uno no conoce el tema, como que puede aprender un poquito de esas preguntas. Tiene su... Es cierto, Sí, muy son bien cierto, es muy interesantes. real eso. Sí. Veamos las diferencias. Acá hay una pregunta de conocimiento científico que estuvo en la prueba de invierno, en la PDT de invierno de este año. Y esta pregunta corresponde al módulo electivo. Vamos a leer el enunciado. En un tambor abierto se ha depositado agua y aceite, dejándose en reposo. Porque además fluido entra solo fluido estático, olvídense de la ecuación de Bernoulli. La Claro. pregunta es, el gráfico que mejor representa cómo varía la presión P con la profundidad H dentro del tambor es. Y aquí están los cuatro gráficos. Wow, es una pregunta interesante. Es una pregunta que fíjense, es una pregunta de conocimiento, Sí, pero ya vamos a ver por qué. Y es una pregunta también cualitativa, esta la elegimos con esta doble intención. Este es el tipo de pregunta cualitativa en la que no hay que pasar por meterle número a la expresión para la fórmula de la presión hidrostática. ¿Sí? ¿Cómo se vería gráficamente este escenario? Tenemos un tambor, ¿qué es lo que hay que saber para contestar? Tenemos un claro. tambor y lo primero que hay que saber es que el aceite tiene una densidad menor que la del agua y que por lo tanto va a quedar en la capa superior. ¿Sí? Ese es un primer Claro. conocimiento que hay que saber. No nos los dice el enunciado, No. hay que saberlo.
Y como el aceite tiene una densidad menor, de nuevo va a quedar arriba. Esto es relevante porque si se fijan en todos los gráficos tenemos acá un quiebre. Y eso Sí, nos da una pista de que en el fondo, cuando paso de un líquido a otro, algo está pasando con esta presión. ¿Sí? ¿De dónde viene ese quiebre? Bueno, ¿cuál es la expresión para calcular la presión del tambor? Tenemos por una parte la presión atmosférica, que ahí en el gráfico está marcado como P sub O. Tenemos después la presión del aceite y la presión que ejerce el agua. O sea, estas columnas de aceite, estas columnas de agua, cada una ejerce una presión por sí misma. ¿Sí? ¿De qué depende esa presión? Bueno, sabemos que el agua, lo que decían antes, uy, eso está al revés, perdón, sabemos que el aceite tiene una densidad, no, está bien, el agua tiene una está densidad bien, mayor pues que la sí, del aceite, está bien, por sí, eso está flota, bien. y me confundí porque el aceite está arriba. Y esa es la ecuación para la presión hidrostática, que depende de la densidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo voy bajando? Porque fíjense que cómo varía con la profundidad. Cuando yo voy bajando, Ujú. va a llegar un momento en el que si yo sigo bajando, a ver, voy a buscar un cursor. Si yo empiezo a bajar aquí, la altura de la columna tiene una altura que es más grande. ¿Sí? Digamos que Claro, tengo mi sistema de referencia aquí, arriba del tambor. claro. Por eso hablan Entonces, de profundidad, no de por eso es de altura, sino que profundidad. de profundidad. Exacto, Claro, mira, es ese es un buen profundidad. punto. Yo lo empiezo a mirar desde aquí arriba. Mm, Empiezo a bajar, aumenta la altura de mi columna de aceite, por lo tanto, ¿qué tiene que pasar con mi presión? Si aumenta la altura, aumenta la presión. claro, ¿Sí? Entonces, aquí ya tengo la primera pista, que en el fondo yo necesito una presión creciente, que es lo que estaría entre la A y la C, no una presión exacto, decreciente. claro. Si yo sigo bajando, llega un momento en el que me encuentro en este límite de aceite y agua. Y acá la presión ya no depende de la densidad del aceite, depende de la densidad del agua, que yo sé que es mayor que la del aceite, por eso el agua queda abajo. Entonces, voy a tener desde esta transición otra línea recta que va aumentando con la altura, con la altura de la columna, con la profundidad, ¿sí? Pero además, ¿cómo es esta pendiente? Si la pendiente depende de la densidad, esa pendiente tiene que ser mayor. Entonces ahí yo puedo distinguir de la A y de la C. Yo siempre le digo a mis estudiantes, descarten, ya si le queda poco tiempo, bueno, tira el achunte, tirarle el achunte entre 2 es más probabilidad de éxito que si le tira el achunte entre 4, pero acá, ¿cómo distingo? Distingo porque yo sé que la pendiente de la primera parte tiene que ser menos pronunciada que la de la segunda parte. Ujú. Entonces, es por eso que en este caso la respuesta correcta es, quizás Claro. nuestros estudiantes ahí en las redes sociales ya lo tienen, es La C, ¿no? ¿Puede la ser? C. La C, ya. Me perdió ahí Ya el me acuerdo de cursor. esos contenidos. Hay una cosa interesante que me llama la atención acá y es que, claro, es muy contenidista, o sea, hay que manejar la ecuación general de la hidrostática, la ecuación general de la presión debida a una columna de fluido, y además ese dato que personalmente igual lo encuentro oscuro. O sea, creo que uno lo puede sacar de la vida diaria, pero en el contexto de la pregunta, que se te ocurra que el aceite es menos denso que el agua, como, porque Claro. si te equivocas en eso, automáticamente pasas a la A. Hay que, sí, 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 hay que mirarlo con cuidado, ¿sí? Ahora, qué es lo importante o lo característico de las preguntas de conocimiento científico? Es que si ustedes no pasan por la ecuación, no tienen cómo contestarla, ¿sí? Eso es algo relevante. O sea, sin la ecuación no hay cómo contestar esta pregunta. Bueno, sí, se puede contestar a la chunta, pero no hay Virginia, cómo, no hay más herramientas para contestarla que la ecuación. claro, o sea, hay que manejar, hay que tener una noción ni siquiera mínima, bastante clara de cómo se trabaja la hidrostática. O sea, se evalúa cualitativamente, pero de todas maneras hay elementos al menos semi-cuantitativos, al menos. O sea, Sí, o es sea, y necesario. ojo, porque esto de cualitativo no quiere decir necesariamente que es más fácil, Exacto, es cierto ¿sí? eso. Así que no hay que dejarse engañar, no, en el fondo no van a perder tiempo en este de calcular y de multiplicar y de arriba y abajo, que no sé, Claro, notación científica, eso ya se liberan un poquito de eso, pero no de pasar por la ecuación, ¿sí?
Perfecto. Una Así cosa, que para que lo Virginia, tengan mira, en consideración. Sí. desde YouTube nos llega una duda de Paula Loyola. Dice, ¿el temario que mencionó la profe es de física común o física electivo? Creo que mencionaste ambos, ¿no? ¿Es que Sí, le sí. podemos responder? Mencionamos ambos, está la distinción ahí, sí, bueno, si después vuelven a ver el video, lo que está marcado como MC es lo que entra en las preguntas de módulo común, es decir, Ujú. todos los estudiantes elijan física, química o biología como electivo, van a tener que conocer ese temario para poder contestar, y lo que está marcado como ME para solo contenido para quienes rindan la específico de física. ¿Ya? Perfecto. Pero de todas maneras, esa información, como decíamos al principio, está ahí en la página del DEMRE para que le vuelvan a echar un ojo. Esta pregunta en particular entraría en el módulo electivo. Claro, o sea, ¿Sí? todo lo que tiene que ver con hidrostática es de electivo, Exacto. claro. Es una pregunta de fluidos. Muchos años que yo no veía esta materia, sí. Estaba en la universidad, perdón, cuando la última vez. ¿Viste? ¿Y tú que estudiaste, Omar? Para decirle ahí también que no se van a liberar tan pronto, no se van a liberar de la física con la PSU. También hay que Estudié decirle. bioquímica. Estudié bioquímica y ahí tuvimos una física bien intensa y ahí vimos fluidos. Bueno, lo volví a ver en fisiología, o sea, las bases de las bases físicas de la circulación sanguínea hay que entenderlas con esto, básicamente. Bueno, y con la Tal ecuación de cual. Bernoulli y todo eso. Bueno, desbloqueo de recuerdos. Gracias, Virginia. No Bloqueo se de van a liberar. recuerdos desbloqueados. Sí, es cierto. Bueno, esta es de conocimiento de la ciencia, entonces lo vamos a comparar con una de habilidad puramente. Una de habilidad Lo- científica, sí. Y aquí nos a mí me pasaba mucho que mis estudiantes en clases me reclamaban cuando venía una pregunta de habilidad científica y un poquito pensando en ellos, hicimos este disclaimer, pedimos esta Alerta de mucho texto. Así, alerta de mucho así, texto, así me lo sí, enseñaron mis estudiantes también. Alerta de mucho texto. alerta de mucho texto. En comparación con lo que teníamos antes, sí, alerta de mucho texto. Ya, para que no se nos espanten. Ahora, tampoco es tanto. Yo tenía alumnos que me decían, prueba de lenguaje. No, no, no. Sí, es real. Sí, pero sí, es cierto eso. Aquí tenemos Falta una pregunta, modelo de habilidades científicas de las que publicó el DEMRE este año. Este año no hay modelo, pero sí han aparecido algunas preguntas. Y acá tenemos una de ellas. Fíjense lo siguiente, no solo es más larga la extensión, sino que también es más larga todo lo relacionado con la pregunta. Tenemos, preocupados por los efectos de la radiación ultravioleta, un grupo de estudiantes busca determinar la cantidad de radiación UV a la que están expuestas las personas de su colegio. Para ello, planean utilizar un tipo de sensor UV para registrar a lo largo del día la intensidad de esta radiación en un lugar específico de la cancha de asfalto del colegio. Y en base a los resultados proponer medidas de protección para las personas. Fíjense que aquí tenemos un contexto, ¿cierto? Bastante largo, pero es un contexto del que nos habla de una experiencia científica. Aquí hay una intención de hacer un experimento, de probar cosas. Ahora, está enmarcado en el eje de onda, ¿cierto? Porque estamos hablando de radiación ultravioleta, este es una parte del espectro de la luz visible. ¿Sí? O sea, perdón, no de la luz visible, está atrásito de la luz visible. ¿Sí? Eh, entonces, esta sería una pregunta de habilidad científica del eje de ondas. Y fíjense la pregunta. En relación con lo anterior, ¿cuál de las siguientes opciones señala correctamente una hipótesis adecuada al diseño experimental? O sea, aquí está todo lo relacionado con la experiencia científica misma, ¿sí? Propuesto por el grupo estudiante. O sea, hablamos de hipótesis, hablamos de diseño experimental. Entonces, acá, si se fijan, el foco no está en el contenido, por ejemplo, qué características tiene la radiación ultravioleta, sino qué experiencia científica estamos haciendo para estudiar las características de la radiación ultravioleta. O ¿Sí? sea, en situación es como un poco retroactivo, o sea, porque el diseño experimental se plantea en virtud de probar una hipótesis falsable, pero en este caso es ir hacia atrás, por decirlo así. Eso entendí, Claro, ¿no? ¿Cierto? Sí, 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 ya, sí, sí. total. Y en el fondo, para contestar esta pregunta, tenemos que pensar cómo estarían pensando esos estudiantes, tratar de ponernos en el lugar de esa persona que está liderando una experiencia científica. ¿Sí?
Entonces, Ya, ¿qué hay que saber? Porque tampoco se trata como de que no hay que saber nada. Solo que aquí está en juego la habilidad científica y otro tipo de conocimiento que es un poquito más transversal. No es propio de un eje temático, sino que tiene que ver, como les decía al principio, con el quehacer científico. Entonces, súper recomendamos que para contestar este tipo de preguntas conozcan el método científico. Ahora, quizás ustedes han estudiado el método científico en el colegio con distintas estructuras. Hay algunos que hablan de hacer una investigación previa, hacer una sí, investigación de escritorio, ¿cierto? Bueno, sí, nosotros tomamos este modelo pensando en que este tipo de experiencias las realizaría un físico, ¿sí? Como que claro, no haría una investigación como sería en biología, por ejemplo, suministrando remedios a un grupo de control, sino que estaría haciendo una experiencia un poquito más concreta, ¿sí? sí, Ya no con personas, ya no siempre es necesario un grupo de control, sino que en el fondo hacer un buen diseño experimental, claro, ¿sí? ¿Y dónde parte el método científico? Aquí nosotros lo ponemos como circular porque esto es iterativo e incluso es iterativo sí, históricamente, ¿sí? Pero si es tenemos que cierto elegir un eso. punto de partida, partimos por la observación de un fenómeno que nos interesa estudiar y de una pregunta que nos hacemos a partir de esa observación. En el caso de la pregunta anterior, está relacionado con cómo afecta la radiación ultravioleta a las personas, ¿sí? Ahora, nos preguntaban por la hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? La hipótesis es una posible respuesta a la pregunta de investigación. Mm, Entonces, cuando una ustedes posible les solución, digan claro, como, ¿qué es una hipótesis? Hay que pensar que es la respuesta a una pregunta, ¿sí? claro. Y la pregunta de investigación siempre relaciona dos variables, ¿sí? O dos efectos, o dos fenómenos, que en este caso sería la radiación ultravioleta y el efecto de Ujú, los humanos, ¿sí? ya, Ahora, de la mano con esa hipótesis, había que diseñar un experimento. Y eso se ve como bien claro que se está preguntando en el ejercicio anterior. Ahora, luego de ese experimento, uno hace un análisis de resultados, a veces uno construye gráficos, construye tablas, esa información se claro, estudia un poquito, eh, uno además en el diseño experimental decide qué variables controla, cuál deja fuera, cuál es dependiente, independiente, ¿sí? Ahí todo se empieza como a relacionar en un mismo hilo y después de eso entonces vendría la conclusión que uno saca de esos resultados y el comunicar esos resultados. Ahora, si la hipótesis no es correcta, uno puede volver a este ciclo. Y si la hipótesis es correcta y uno se da cuenta de otra cosa en este experimento, también puede volver a este ciclo con una pregunta distinta. claro. ¿Sí? De hecho, respondiendo un poco, o sea, no respondiendo, complementando un poco lo que tú decías, más allá de que por área, el método científico, dependiendo del contexto, tiene, no variantes, pero como que la manera de aplicarlo es diferente. Por ejemplo, en química, cuando quieres, digamos, diseñé una molécula y tengo la hipótesis que tiene propiedades fotoquímicas. Y como dices tú ahí, es como más práctico, como que, claro, ahora que, ahora que me hace sentido lo que dijiste al principio, como que, mira, no lo había visto así. Porque, claro, sí, porque, Ahora, claro, la física se trabaja distinto a la biología, por ejemplo, en ese claro, sentido. sí. Mm, Ahora, la base, esta observación y pregunta, formulación de hipótesis, vale para las tres áreas. Ahora, el tipo de experimento que uno realiza, el tipo de claro, análisis que uno realiza, ahí ya van dependiendo del tema que uno está estudiando, ¿sí? Y a quién exacto, repercute. muy Ahora, cierto eso. yo sé que en un live anterior, ¿cierto? Con Jimmy hablaron de los tipos de preguntas de habilidad Cierto, científica, ¿sí? sí, lo recuerdo muy Entonces, bien, el profe Jimmy, Jimmy Urra, le mando un saludo ahí, el profe Jimmy, saludos a Jimmy. nuestro colega, Relacionadas querido colega. con este método científico podemos enmarcar más o menos qué tipo de pregunta de habilidad está. Entonces, en este observación y pregunta se relaciona directamente con estas preguntas que son de observar y plantear preguntas, Claro, entre la formulación de la hipótesis, porque la hipótesis me va a decir sí, qué tipo de experimento voy a hacer, estaría en estas preguntas de plantear y conducir una investigación, mirar qué precauciones tengo que tener para no hacer un exacto, experimento en el que esté confundiendo variables, ¿cierto? Después ya en el análisis de resultados, esto de hacer tablas, gráficos, y evaluar y comunicar en el fondo que a partir de estos resultados qué es lo que yo puedo concluir y cómo lo comunico.
Así que para que vayan viendo que está todo ahí como bien, bien conectadito, se puede relacionar bastante. ¿Te parece si aplicamos esto a la pregunta? Sí, por supuesto. Volvamos a la pregunta. De hecho, sí, es muy necesario para poder responderla. Volvamos a la pregunta. Mm, Y la invitación es siempre a tener el método científico ahí como marco mm, para mirar con el cuidado que necesita estas preguntas. Ahora, fíjense que esta pregunta, incluso si uno no pasa por el contenido de radiación ultravioleta, va a ser más fácil de contestar si sabemos qué es la radiación ultravioleta, pero si conocemos el método científico, podría llegar a pasar que contestemos bien. Porque lo que hay que tener es la habilidad científica, no necesariamente el conocimiento científico. ¿Sí? Entonces ahí como para que lo tengan presente, porque a mí me preguntan harto, pero profe, ¿así de fácil era? Claro, porque cuando uno tiene la habilidad científica, cuando uno ya está acostumbrado a pensar con la lógica del científico, causa-efecto, eh, a veces como que de lógica salen las preguntas, ¿sí? Como que es medio perfecto. intuitivo a veces. Entonces, sí, Sí, pasa con eso este es tipo de cierto. preguntas. Mm, Y a veces sí, me es tan ocurre. obvio y tan fácil y como tan difícil de explicar que algunos como que desconfían de que es la respuesta correcta. Pero se puede, se puede. Las preguntas de habilidad científica, entendiendo la lógica, situándose en la labor de un científico, se pueden contestar. ¿Ya? Así que la invitación es a conocer bien el método científico. Yo recomiendo siempre tener claro varias cosas Ujú, o ir identificando varias cositas importantes en la pregunta. Por ejemplo, acá mm, yo aquí marqué cuál es el objetivo de la investigación. Buscan determinar la cantidad de radiación a la que están expuestas las personas de su colegio. ¿Sí? Y fíjense que yo aquí subrayé lo que tiene que ver con el procedimiento experimental que está bien detallado en esta pregunta. Ellos eligen un tipo de sensor para registrar, miden a lo largo del día, ahí hay un énfasis importante, ¿sí? Miden a lo largo del día la intensidad de la radiación en un lugar de la cancha. Y aquí hay en el fondo una decisión para no ensuciar el resultado experimental de medir siempre la radiación en un solo lugar a lo largo del día. Y aquí uno se va encontrando con varias pistas. Ahora, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cuál es la hipótesis que responde a este diseño al diseño experimental? experimental. Yo siempre doy este ejemplo. Yo siempre doy este ejemplo. Imagínense que yo perdí la pelota. Yo perdí una pelota. Y me pregunto, ¿dónde está la pelota? Pregunta de investigación, ¿dónde está la pelota? Y yo digo, mi hipótesis es, eh, debe estar en el patio. ¿Qué elijo hacer? ¿Voy a buscarla al patio? No voy a buscarla a otro lado si mi hipótesis es que está en el patio. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo clara mi hipótesis, mi diseño experimental está de la mano con la hipótesis. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la respuesta en este caso? Claro. A ver, Considerando que a lo largo del día, con un tipo de sensor. mira, pensándolo, mirándolo directamente por el tipo de variable, dice a lo largo del día, ahí como que te está diciendo que la variable tiempo es súper relevante. Entonces, la intensidad luminosa no es la misma a las 9 de la mañana que a las 12 del día, que a las 4 de Exacto, la tarde. Entonces, me atrevo a decir, creo que es la C. perfectamente. Diste en el ¿Sí? clavo. Y fíjense además Aprobé. que destacan que Me fue ocupan bien. un sensor. Sí, la respuesta correcta es la C. La Bien, la intensidad de la chunté. radiación es máxima a Bien, una determinada hora del día. Porque si no, ¿para qué me van a dar el día? ¿Sí? ¿Por exacto, qué yo diseñaría un experimento en el que la hora del día es relevante? Y ocupo un claro, sensor además. ¿Sí? cierto. Y está en un lugar fijo En de un la lugar cancha también. determinado. Entonces, la A la descarto porque me dice según los lugares en que sea medida la radiación. No, yo elegí un solo lugar. Si elijo un Claro, solo lugar, esa variable no me interesa estudiarla. claro. ¿Sí? Si elijo un solo lugar, la variable lugar no me interesa estudiarla, la descarto. Y así. Entonces, como para que vayan pensando un poquito la lógica de cómo piensa un científico. Pasemos De, a este de hecho, ejercicio. si me permites, Sí, sí, como sumado a lo que hemos conversado igual, ¿no? Dentro de esto mismo, sí, es como identificar las variables, como que eso te ayuda a hacerlo más fácil, por decirlo así. Sí, sí, sí. eh, Y hay que mirarla con ese cuidado.
Perfecto. Pasemos Dale a la nomás. siguiente, que esta sería de la unidad de fuerza, porque estamos hablando de resorte. Cierto, ¿Sí? Tenemos un cierto. grupo de personas que hace un experimento para investigar cuáles son los factores que afectan el número de oscilaciones. De un ¿Sí? resorte, claro. Suspenden un resorte con una masita, lo hacen oscilar verticalmente y cuentan el número de oscilaciones que se realiza durante 10 segundos. Y tenemos acá una tablita, ¿cierto? Fíjense que tenemos algunas variables, la longitud del resorte, cuánto se estira el resorte, la masa del resorte, la cantidad de oscilaciones y 3 intentos. Y acá me van señalando los datitos para cada uno de los intentos. O sea, aquí tengo un intento, otro intento independiente del otro intento independiente del otro. Para los que nunca han visto un resorte, quizás esto es un poquito difícil de ver, pero bueno, la ley de Hooke está dentro del temario de Hembra, entonces el experimento es más o menos como es. Dejamos y Claro. contamos cuántas veces cuenta. O ¿Cuántas sea, ver un veces? resorte, perdón, ¿cómo? Es como, esto es así como se trabaja en un laboratorio, por ejemplo. Así Sí, se vería ¿cierto? más o menos el Claro, experimento, ¿cierto? Yo dejo caer la claro, masa, este va a oscilar, yo cuento el número de oscilaciones, tengo ahí una reglita para claro. medir la longitud, ¿cierto? Sería más o menos así. Ahora, si nosotros Perfecto. destacamos acá, la pregunta, la pregunta de investigación sería, ¿cuáles son los factores que afectan el número de oscilaciones de un resorte? ¿Sí? Y la pregunta en este caso es, ¿cuál es la variable que afecta? Claro, Entonces, ¿por qué hago 3 intentos? Porque controlo distintas variables. No sé cuál afecta. A lo claro. mejor ustedes en el colegio estudiaron cuál afecta, pero la persona que hizo esta pregunta no lo sabía al principio. Y hay que pensar cómo piensa el grupo de personas que hizo este experimento. ¿Sí? Entonces, si nosotros analizamos y comparamos el intento 1 con el intento 2, fíjense que el número de oscilaciones, que es lo que me importa, sí Mm, tiene cambio. La masa no cambia, de hecho la masa no cambia en todo el experimento, si se claro. fija. Siempre 72 gramos. Esa masa que dejé colgando no cambia. Mm. Pero en este caso, varía la longitud natural del resorte, varía el estiramiento inicial del resorte y varía el número de oscilaciones. Entonces, comparar estos dos intentos no me permite concluir nada, porque ¿cómo sé yo si es la longitud del resorte o el estiramiento lo que me cambia el número de oscilaciones? Claro. ¿Sí? Mm, claro, o sea, la masa como es constante es como una variable controlada en este caso. Es una variable controlada. Sí. Claro. Es una variable que no puede afectar, de hecho, porque no la cambié. No No la la cambié cambiamos. y cambió el número de oscilaciones. Así que ya descartan la C. Y descartan la D también, porque Claro. el peso depende directamente de la masa. Exacto, sí. Entonces, bueno, ¿con qué me quedo? Con la longitud del estiramiento. Mirar estos dos intentos, comparar estos dos intentos no es suficiente. A ¿Qué ver, pasa si estoy comparo mirando. entonces 2 con 3? Claro. A Fíjate, ver, Omar, 2,3. Sí, sí, te ¿qué pasa escucho. con las oscilaciones? Que las oscilaciones no cambian a La pesar de oscilación no cambiar el cambia. estiramiento del resorte. La oscilación no cambia. Fíjate que la longitud del resorte no le hice nada, No, ¿sí? no está constante. ¿Sí? Es constante. Cambié la longitud del resorte y no cambió la cantidad de oscilaciones. No, no cambió. Entonces parece ser que el estiramiento no afecta. No, ¿Qué es lo que no, pues afecta no, no entonces? afecta. La longitud natural del resorte debería ser por un Claro, uno tema por hasta descarte de ya descarte. Sí, se queda ya con la descarte. longitud, pero comparemos el intento 1 que el intento 2. Aquí Claro. cambia el número de oscilaciones, ¿sí? En el intento 1 tengo 30, en el 3 45. No cambio el Exacto. estiramiento del resorte, Por lo tanto, bueno, por lo confirmo lo anterior. tanto, claro, de hecho aquí desde YouTube Francisco Troncoso nos indicó al tiro que era la A. Así que muy bien, Francisco, muy, muy, muy Claro, bien. claro. Excelente. Porque, ¿qué Mira, cambió aquí? La longitud del resorte. Si cambio la longitud del resorte y mantengo todo lo demás constante, cambia el número de oscilaciones. Por lo tanto, la longitud del resorte entonces sí sería la que afecta la cantidad de oscilación. A lo mejor ustedes estudiaron en el colegio que hay una fórmula en la que la longitud del péndulo es la única que sí, afecta el número de oscilación. Si de eso la lo ley de conocen, Hooke, bien, pero no lo necesitan conocer para contestar esta pregunta. claro. Y de hecho, mi consejo es miren siempre y traten de no salirse del contexto que les presenta. Piensen como las personas que están descritas ahí en el programa. Claro, ¿Sí? perfecto. Entonces,
en términos generales, lo que puedo ver acá es súper importante el meterse en los datos. O sea, por ejemplo, hablo por mí al menos, eh, si bien tú y yo somos colegas que trabajamos enseñando y todo, a mí todavía me pasa que yo veo un set de datos y al principio me abomino, porque son muchos valores. O sea, aquí estoy viendo eh, una tabla con números. Claro, hay 3 intentos además. Hay 3 intentos y sabes que el estiramiento del resorte igual es bastante atractivo. La longitud natural del resorte, ¿no? Era como muy atractivo igual porque es otra variable y uno está habituado de que en general si tú fijas la mayor cantidad de variables es más fácil entonces establecer relaciones respecto a las que tú estás operando, pero aquí varía pero no afecta, pues entonces es muy interesante como este ejercicio, Claro, muy, de muy hecho, si lo interesante. miras acá, lo que se hizo fue en algunos experimentos controlar una variable y en el otro no. Exacto. Y Entonces, de ahí, hecho, eh, ¿cómo ¿cómo? vemos qué es lo que predomina? Bueno, dejamos todas las demás constantes y si esa es la que se lleva el cambio, bueno, entonces esa es la variable que incide en la cantidad de asignación. Exacto. De hecho, llama mucho la atención porque creo que esta pregunta tiene una dificultad múltiple. Primero, la densidad de texto. Eh, Alerta de mucho texto. alerta de mucho texto, ¿te acuerdas que lo habíamos conversado igual? Y la otra también es que este tipo de preguntas no eran tan habituales, son más propias de la PAES, por lo tanto hemos de esperar que aumenten en frecuencia, Sí, encontrarnos con variables que no afectan, porque no todas las variables afectan un resultado a pesar que tú las tengas eh, consideradas, o sea, claro. es muy interesante cómo se plantea. Y esto te habla también de la importancia de diseñar bien el experimento, porque si yo no controlo Sí. una variable, ¿cómo discrimino cuál es la que afecta? Exacto. Eso es Entonces muy ahí relevante. la idea, chiquillas, chiquillos que nos están siguiendo en este live, es que empiecen a mirar un poquito desde esa perspectiva. Imagínense qué experimento harían ustedes. Empiecen a pensar de esa manera. Si yo diseño un experimento y no lo diseño bien y no controlo variables, ¿cómo discrimino? ¿Cómo saco una conclusión con certeza? ¿Sí? Exacto. ¿Te Sí, parece de si vamos hecho, a los tips? perfecto. Y de hecho, Dale. sí, también de hecho, no sé, te lo quería comentar, que esto es algo que uno hace continuamente en la vida. La aplicación del método científico uno lo hace de forma totalmente inconsciente a esta altura. Y sí, no sé, como que lo que tú dices me hace mucho sentido, de hecho, No es está ajeno, no es interesante. ajeno. De hecho, yo les di el ejemplo muy de paso. ¿A quién no le ha pasado que dice que perdí mi celular? Y empiezan a Cierto, pensar, ¿dónde lo dejé? Y empiezan a pensar, exacto, ¿cuál fue el último lugar donde estuve? ¿Cuál fue el último lugar donde lo vi? Ah, debo haberlo dejado en X lugar. Esa es mi exacto. hipótesis, ¿sí? ¿Qué es De lo que que todo pasa? va. Que la gente dice, no, mi teoría es que, no, 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 generalmente Ajá. esa es mi teoría, no es una teoría, es una hipótesis, Exacto. ¿sí? Es una Bueno, hipótesis, el uso contextual de la palabra sabemos que está súper extendido, que teoría lo toman como hipótesis, pero en estas situaciones, de hecho, creo que un mensaje súper importante que acabas de dar, que hay que saber muy bien, hay que conocer muy bien los conceptos sobre la ciencia, teoría, sí, hipótesis, ley, principio, axioma, es súper importante, de hecho, sí, porque totalmente. Pero lo que yo iba a enfatizar nuevamente a propósito de la hipótesis es que la hipótesis me va a decir cuál es el experimento que yo tengo que diseñar. Y en este caso en particular, yo tenía varias hipótesis, que podía hacer el estiramiento, que podía hacer la longitud, y las testé a las dos. Pero cuando las testé a las exacto, dos, me preocupé de controlar la otra. ¿Sí? importante eso, sí, importante, ¿Sí? Ahí para sí. que no se nos ensucie la información. Me acordé mucho del pregrado, cuando estaba en la tesis, de hecho, a mí me pasó que una vez no controlé una variable y tuve que rehacer todo de nuevo, pues, No, no, usted no lo olvídate. haga, usted no lo haga, Usted no lo haga, usted no lo usted no haga. lo haga. Aprenda de la anécdota de profesor Omar, ustedes chiquillos no lo hagan. Bueno, vamos con los tips, profe Virginia. Muchas gracias. Perfecto, vamos con los tips. Hay dos caras
de la moneda de las preguntas de habilidades científicas. Como les decía, no es necesario el contenido para contestar, pero sí facilita algunas cosas entender qué es la radiación ultravioleta, entender la ley de Hooke, ¿cierto? Imaginarse este experimento sirve. Así que todo el contenido que ustedes estudien, piensen que sirve también para contestar este tipo de preguntas. ¿Ya? ¿Cuáles son mis consejos? Lo primero es que confíen, confíen. El resultado de la PAES se juega mucho en la confianza. Confíen en que este tipo de preguntas los pueden contestar bien. ¿Por qué? Porque en la gran mayoría de los casos, en el enunciado mismo está toda la información que necesitan para contestar. Son Sí, preguntas de habilidades, hay que aprender a desarrollar ese pensamiento científico, ¿sí? Pero una vez ya con el switch de cómo trabaja un científico, cómo se lleva el quehacer científico, la verdad es que con la información del enunciado ya pueden contestar. es muy cierto eso. Sí. No es como la pregunta que Es, vimos al principio, que si no me acuerdo de la fórmula perdí. ¿Sí? La exacto, tiro a la chunte, porque ya no descuentan malas, la tiro a la chunte. Acá con la claro. información que tengo, en general, siempre van a poder contestar. Es como lo que pasaba con la pregunta de leer mucho texto, que de hecho es algo que venimos reforzando en varias sesiones del preparado, la comprensión lectora. ¿Ya? Sí, Eh, por eso es súper importante, jóvenes, y de hecho es algo que también ha salido en otras conversaciones en la oficina, el tema de la comprensión lectora es súper importante porque a veces me ha ocurrido, bueno, yo enseño biología, que la respuesta está en las primeras dos líneas del enunciado. claro. Es como muy sutil. Ahora no se Entonces, confíen. No se confíe. Y aquí mi segundo consejo es, lea completo el enunciado y eso, con correcto. atención, porque de hecho en la pregunta, en la anterior, había hartos detallitos a lo largo del día, en una zona específica. Son esos Exacto, detallitos en los que a veces uno se juega la respuesta correcta, ¿sí? exacto, muy Y léalo cierto. completo. Y lean todas las alternativas, porque a veces uno dice, ah, ya, lee la primera y resulta que a lo mejor ahí se les pasó un distractor, no sé, pues léalas todas, ¿sí? Lean todo. Alerta de mucho texto, sí, mucho Hay texto, que leer pero nomás, en hay ese que texto está hacer, todo. En ¿cierto? ese texto está todo. ¿Sí? ¿Cierto? Ya. Siguiente tip. Entonces, ¿mm? Traten de imaginarse el experimento y traten de ustedes pensar, si estuviesen haciendo ese experimento, ¿qué haría? ¿Sí? Hacer dibujos, por algo yo les traje el GIF, eso también los va a ayudar en algunos casos a contestar las preguntas, este tipo de preguntas. ¿Ya? Mm, Otro dato súper importante. Yo he visto problemas en los que uno mira las alternativas y todas las alternativas dicen algo que es cierto. Por eso acá el tips es asegúrese de estar contestando la pregunta y no estar realizando otras afirmaciones relacionadas al contexto, ¿sí? Porque a veces meten ahí en las opciones, en las alternativas, preguntas, o sea, frases que son ciertas, pero que no tienen que ver con la pregunta, cierto, sí, ¿ya? esas preguntas son muy frecuentes ahora. Y uno se confunde porque dice, ah, sí, esto es cierto, pero no, señor, esa no es la pregunta, ¿ya? Así que pongan ojo ahí. Y lo otro, que yo siempre digo, y esto no solo para la paz, para la vida, digo yo, que traten de pensar como un científico en el sentido de que hay que seguir la intuición, hay que seguir la lógica, pero la evidencia es la evidencia, ¿sí? Exacto, los hechos son hechos. Los hechos son hechos, Datos, datos, números, números, no hay nada que hacer ahí. ¿sí? O ¿Es o no sea, es? Sí. en general, las Mm, preguntas de la paz muestran contextos que son reales, ¿sí? O sea, sería muy extraño que la pregunta anterior, no sé, pues les hubiesen dado que la respuesta correcta era la masa, porque mm, eso no pasa en la vida real. Entonces, en general, las experiencias que muestra el DEMRA son experiencias científicas reales. Pero eso no quiere decir, por ejemplo, y esto aparece en algunas preguntas, que hablan de un experimento que realizó una persona, que era un experimento que no estaba bien hecho, que no estaba bien diseñado. Bueno, ahí uno tiene que, cuando yo digo la evidencia, en este caso es centrarse en el contexto del problema. ¿Sí? perfecto. Centrarse en el contexto del problema. Mm. Mira, y ahí tienes una fotografía de uno, o sea, no los veo tanto como quisiera, pero la verdad es que he visto varios episodios de los cazadores de mitos que son, wow, es la aplicación pura de lo que hemos visto, al menos
televisivamente lo que van a entender, y me parece re interesante que lo hayas puesto. ¿Cuál es la razón? Sí, porque Cuéntanos. este era el último consejo y es casi que un regalo que le quería dar a todas y todos los estudiantes que nos están escuchando hoy día, es que la habilidad científica se desarrolla. Y a lo mejor ustedes en 2 años de pandemia no tuvieron práctica en laboratorio, como que se perdieron un poquito esa experiencia. Y esta serie, que a lo mejor es un poco retro para los que nos están escuchando, porque la veía yo Sí, cuando tenía la edad de nuestros estudiantes, eh, cierto. además de ser muy divertida, humor de los 90, digamos, a lo mejor nuestros estudiantes no la van a encontrar tan divertida, pero igual es un Sí. show televisivo, tiene su gracia, tiene su qué. Mm, Eh, muestra muy bien cómo trabaja un científico. cierto, sí. Muestra muy bien, porque de hecho, para los que no conocen la serie, los ponemos en contexto, ellos parten de un mito popular, ¿sí? Claro, sí. Y ese mito, con ciencia, en el fondo van diseñando experimentos para ver si ese mito es cierto o no. De hecho, hay un mito, no sé si lo han escuchado, que dice que el sonido que hacen los patos no tiene eco. Mm, Aparecía como ya, curiosidad en algún momento, no, el sonido que hacen los patos no genera eco. Y era como un mito popular, yo de chica lo escuché claro. varias veces. Y hay un capítulo de Los Cazadores de Mitos en el que derriban ese mito. Ellos hacen Súper. todas las pruebas y llegan a la conclusión de que sí genera eco. Claro, Y es como explican un el... poco de dónde viene el mito, ¿cierto? Hay un tema como el espacio, el agua, pero ellos van ahí como diseñando estas experiencias y lo ponen a prueba. Y a veces son experiencias muy absurdas. Sí. Yo no sé si lo puedo contar, pero en algún capítulo también derribaron el mito de si los implantes mamarios podían explotar en el avión, por ejemplo. Sí, eso es un mito muy recurrente. De hecho, yo lo he escuchado mucho. O sea, no solamente implantes mamarios, o sea, cualquier tipo de implante. Inclusive, Virginia, me atrevo a decir que en algún momento escuché que las mujeres embarazadas eh, corrían un mayor riesgo relacionado a la presión al interior del avión. Y yo dije, pero ¿cómo? No podrían viajar, pues, como, Claro, claro, claro. sí, Y las personas que se ponen en implante no se pueden subir más a un avión. ¿Qué precauciones que claro, tienen que tomar? Y claro, son esas exacto. cosas que se escuchan popularmente, que a lo mejor suenan medio chistosas, así como que medio anecdóticas, Sí, pero acá le meten ciencia, le meten rigor, le meten humor. Es una serie muy entretenida. Yo, sí. chiquillos, cuando estén cansados de estudiar y digan como, "Ah, ya, pero esta semana, mi horita que siempre estudio para la PAES, no hice nada", bueno, métase ahí, no sé en qué plataforma está, me parece mucho que hay varios capítulos liberados en YouTube. Vean algún Sí. capítulo es bien interesante, traten ahí como ir desarrollando estas habilidades científicas, de ir entendiendo cuál es el quehacer científico, así que súper recomendada para que, bueno, para que se den cuenta que estudiar ciencia Mm. no tiene que ser tan tedioso. Ahora, sumado a eso, mira, justamente tenemos a Sebastián Tapia desde YouTube que dice, afirmando lo que tú dices, sí, ahí vi sobre las ondas expansivas con una explosión en la densidad del agua versus agua con maicena, fluidos no newtonianos, newtonianos creo que se llama esa No comparativa. newtoniano, sí. Claro, me cuesta decirlo todavía desde el pregrado. Hay cosas muy interesantes que son muy plop, es real eso. Pero bueno, Virginia, muchas gracias por lo que nos trajiste el día de hoy. Ha sido re interesante, la verdad es que es un encanto saber de física porque de repente piensan que no se aplica a muchas situaciones y la verdad yo pienso que la física está en todo, igual que la química, inclusive la biología. De alguna manera podemos diseñar explicaciones para poder entender una situación natural o artificial desde la física en No, este caso. y la física está ahí, o sea, piensan en la experiencia de, no sé, cuando tiran una pelota arriba, ahí está la caída libre, está ahí, entonces aprovechan también esas experiencias que han tenido para contestar para contestar esta prueba, porque hay muchas cosas en la PAES de física que están ahí muy a la vista. ¿Sí? Muchas gracias Cierto. a ti, Omar, por la invitación, un saludo grande a todas y todos nuestros estudiantes que nos siguen en este live. Pero, a ver,
Dame un momento, Virginia. Súper. Oye, muchas gracias, Virginia. Bueno, te acabo de habilitar la opción. A ver, estaba viendo por ahí la herramienta. Ya, creo que ya puedes dejar de compartir pantalla. ¿Estamos ok? Sí, ya, bueno. Y mandándole un saludo grande entonces a nuestros estudiantes y deseándoles mucho éxito y tratando de bajarles un poquito la ansiedad también, yo dejo de compartir pantalla. Súper. Muchas gracias, Virginia. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Pero antes de que se vayan, déjenme comentarles que tenemos una excelente noticia para todos los asistentes a este live de Preparados de Pre-UC, esta vez con la profesora Virginia Ortiz. Eh, Les quiero comentar que eh, hoy tenemos junto a Santander 100 becas para preparar la PAE 2022 de forma gratuita. Participa y podrás ganar un curso de lenguaje y matemática en nuestro programa online Interactivo, donde podrás acceder a libros digitales, cápsulas de video y además tutores de apoyo. Oye, los tutores no dejan de ser importantes cuando queréis sacar dudas, así de la nada, o trabajar de forma más autónoma con videos y libros interactivos, ¿no? Quienes pueden postular para esta beca, estudiantes de cuarto medio, y también pueden participar egresados de enseñanza media que tengan un NEM superior a 5,5. Las postulaciones son hasta este domingo 28, jóvenes, hasta este domingo, no lo dejen pasar, ¿ya? A este domingo 28 de agosto en el sitio web de becas-santander.com. También pueden acceder a preuniversitario.uc.cl y encontrar información sobre este beneficio y sobre Preo Interactivo, ¿ya? Bueno, chicos, chicas, muchas gracias por su asistencia. Virginia, como siempre, un placer hablar contigo sobre estos temas, sobre todo desde la perspectiva de tu disciplina y desde una que a mí en lo particular me fascina. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Virginia, no sé si quieres agregar algo más en este último minuto. No, estudien harto, chiquillos, estudien harto Eso. y no se pierdan el siguiente preparados. Muchas gracias, Virginia. Bueno, chicos, chicas, nos vemos en un próximo Preparado de Universitario C. Que tengan una excelente noche. Nos vemos pronto. Besitos y abrazos. Cuídense Que esté mucho. muy Chao, niños. bien. Chao. Así, así.